Bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí, cerramos este ciclo sobre creencias, identidad y valores, hablando precisamente de creencias. Cómo funcionan, cómo se crean, cómo identificar si son limitantes o empoderantes y cómo saber cuándo y cómo cambiarlas. Muy bien, pues creencias, ¿no? Es un tema increíblemente potente. De hecho, es uno de los temas que más curiosidad despiertan. Además, es un tema del que podríamos estar hablando horas y horas. Es un tema también en el que multitud de visiones diferentes pueden confluir y pueden tener un sentido. De hecho, lo que yo os voy a presentar ahora es mi visión que he ido recopilando a través de diferentes autores, diferentes personas con las que he trabajado o autores a los que he tenido el gusto de poder leer y entender, ¿no? Y al final me he quedado con la que es más práctica, con la que ayuda a generar más cambio, al igual que con valores. De hecho, es un proceso en el que yo llegué a la vez, ¿no? Valores y creencias para mí son dos cosas que es muy difícil de separar. Y como os decía, es un tema que puede durar horas, así que voy a intentar ser muy conciso y me voy a ceñir mucho al guión que tengo preparado para vosotros. Ya sabéis que normalmente me gusta divagar un poco. Esta vez voy a intentar que esto sea muy conciso, muy práctico y muy claro, por vuestro propio bien también. De acuerdo, creencias. Vamos a hacer una definición rápida, ¿vale? La definición, una vez más, es de programación neurolingüística. Cualquier otro, creencia sobre todo es una palabra que puede tener múltiples significados, incluso muy personales para cada uno de nosotros, pero también de diferentes escuelas vais a encontrar definiciones muy diferentes. En programación neurolingüística, creencias vienen a ser, en cierta manera, las normas con las que nosotros intentamos explicar el mundo a los seres humanos, a nuestras relaciones y sobre todo aquellas cosas en las que podemos tener más dudas sobre su funcionamiento. Es decir, cuando tenemos hechos, cuando tenemos leyes o tenemos hechos científicos, no necesitamos creencias, ¿no? Es decir, cuando sabemos exactamente cómo funciona algo, lo que tenemos es conocimiento. Pero en muchísimas más cosas de las que suceden en el día a día, de las que nosotros pensamos, lo que influyen son creencias, porque no tenemos una seguridad total en muchísimas cosas. Por ejemplo, no tenemos seguridad que cuando salimos de casa vayamos a tener un buen día o un mal día en el trabajo. No tenemos seguridad de que no estalle una pandemia, una guerra o cualquier otra cosa, como hemos visto lamentablemente en los últimos años, ¿no? Es decir, como decía Eisenhower, tenemos que vivir siempre con un alto grado de incertidumbre. Pero para poder operar en el mundo, nuestro cerebro tiene que reducir esa incertidumbre, y ahí es cuando entran las creencias. Es decir, son actitudes, son supuestos que no son demostrables la mayoría de las veces, pero que nos ayudan a tomar decisiones en un entorno en el que aparentemente podría reinar el caos, ¿no? El ejemplo que os puse el otro día es muy claro. Una persona que se espera en un semáforo porque el semáforo está en rojo, y esa persona ha instalado una causa y efecto en la que dice que si yo no cruzo en rojo estoy más a salvo que si cruzo en rojo. Lamentablemente, eso no se puede comprobar al 100% de las veces. Si tú pones 2.000, 3.000 personas cruzando, ¿no?, en diferentes semáforos a diferentes momentos del día, por estadística, alguno va a sufrir un accidente incluso cruzando en verde o incluso estando esperando en rojo, ¿no? Y eso quiere decir que no podemos asegurar al 100% que estamos seguros en ese momento, pero sí que en la estadística es probablemente más seguro que esperemos en verde que no en rojo, ¿no? No es comprobable, pero nos ayuda a pensar eso. Por lo tanto, es una creencia que nos está ayudando o nos está protegiendo de un potencial peligro. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? La idea de las creencias precisamente es que intentan reducir ese caos, y muchas de las normas de los protocolos que nosotros seguimos se basan en una idea sobre qué puede ser mejor en la mayoría de los casos. Pero en verdad, en la vida tenemos infinidad de variedad de situaciones, ¿no? Kathleen Lavalle, voy a hacer referencias a muchas personas diferentes, así que intentaré que no se me olvide nadie para darle crédito a aquellas personas y a aquellos autores. Kathleen Lavalle, que es una de las personas que está llevando actualmente la Society of NLP, junto con Richard Bandler y con John Lavalle, su marido,
nos explicaba en una de las formaciones que hicimos en Londres un ejemplo, ¿no? Lo estábamos explicando a través de los niveles lógicos, y llegó un momento en el que hablábamos de cómo se desarrolla la identidad, la personalidad o diferentes elementos que están ahí, como las habilidades, las creencias y los valores en las personas, ¿no? Y para hacer este proceso, ella nos explicaba la metáfora de un bebé, ¿no? Que nace como una tabula rasa, ¿no? En principio, sin conocimiento, etcétera, etcétera, y que va absorbiendo del mundo. Entonces, poniendo un ejemplo, el niño, el bebé, va observando situaciones y principalmente nuestro cerebro lo primero que hace es entender que es peligroso y que no es peligroso, que es seguro de hacer, ¿no? Entonces el bebé va observando cosas. Imaginaos por un momento que la madre de ese bebé está sacando unas galletas del horno, pim pam, las saca ella tranquila porque lleva sus protecciones, ¿no? Del horno, y el bebé dice, oh, aquí huele bien, aquí está calentito, pongo la mano, y se quema. No mucho, no vamos a hacer una metáfora gore, pero se quema, ¿no? Y se lleva un susto y dices, ostras, esto duele. ¿Qué conclusión sacaría? Que el horno es peligroso, ¿sí? Nuestro cerebro funciona un poco como un científico intentando explicar el mundo. El cerebro de los bebés, el cerebro de los niños, el cerebro de los adultos también intenta explicar todas aquellas cosas que aún no conocemos para reducir esa incertidumbre y para sentirnos seguros en la toma de decisiones y en todo aquello que hacemos, ¿no? Así que el bebé hace eso, y como es algo muy importante para él, porque le ha dolido, porque se ha llevado un susto, y también porque cuando somos bebés nuestra cantidad de información es más limitada, por tanto, cualquier información que tenemos tiene un peso mayor, porque tiene menos cosas con las que compararse, ¿no? Así que en ese momento el bebé hace una creencia, ¿no? Y instala esa norma. Atención, el horno es peligroso. ¿El horno es peligroso? Es cierto, puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, esto podría generar una creencia, que podría generar un comportamiento que sería, ¿qué? Una fobia, ¿no? No me acerco al horno, el horno me da miedo. Pero pongamos que el niño sigue moviéndose por el mundo, etcétera, etcétera, y va viendo cómo, atención, la madre sigue sacando cosas. Un día hacen una pizza, ¿no? El padre un día hace una dorada al horno. Y van viendo que los adultos, de alguna manera, van utilizando el horno y no se queman, ¿no? Y entonces piensa, tiene que haber una forma en la que esto no sucede. El número de experiencias que tiene que demuestran que el horno es peligroso empieza a cambiar. Y empieza a tener más experiencias de otras personas, pero más experiencias, que le indican que, atención, es posible utilizar el horno de una forma diferente, ¿no? Pero tengo una experiencia muy importante para mí, que es que yo me quemé. Y poco a poco va sacando conclusiones. Se da cuenta que cuando los adultos operan en el horno cuando está encendido, siempre llevan un guante, ¿no? o un mantel, algo que se protege y les protege de ese calor. Y poco a poco esa creencia, esa posible fobia, va cambiando a una de, para operar el horno como Dios manda, tengo que utilizar ciertas precauciones, ¿no? Y fijaos que esa creencia es mucho más compleja, porque refleja mejor una realidad compleja que una creencia burda, 100% absoluta, como el horno es peligroso siempre, ¿no? Y aquí está la cosa, cuantos más matices tienen nuestras creencias, más se adaptan a la realidad, más rico es el mapa. Nosotros en PNL siempre hablamos mucho de mapa, que estamos creando con ese tipo de creencias, ¿no? Estamos ampliándolo y podemos cambiarlo. Entonces, si decidimos, porque en algún momento de nuestra vida adulta, que necesitamos usar un horno, que el miedo al horno nos es limitante, podemos cambiar eso a través de nuestra experiencia, también a través de técnicas de las que hablaremos luego, pero sobre todo a través de nuestra experiencia, porque es la forma natural como se van generando estas creencias. ¿De acuerdo? Bien, otra persona importante que nos habla acerca de las creencias y que ha trabajado mucho el tema de las creencias es Robert Dills, ¿no? Uno de los grandes de programación neurolingüística también, y que, por ejemplo, tiene varios libros dedicados a creencias, pero sobre todo me parece muy importante un libro que se llama Beliefs, a Pathway to Wellbeing, que en su traducción al español, este sí está en español, viene a ser algo así como Creencias y Salud, ¿no? Han acortado mucho el título, pero me parece adecuado. Y en el fondo lo que está explicando es una cosa que está muy estudiada, y es cómo nuestras creencias, sobre todo nuestra expectativa acerca de nuestra salud, afecta a procesos de curación, a procesos sobre todo del sistema autoinmune, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Dills, la experiencia que tuvo es que lamentablemente su madre tuvo un cáncer, ¿no? Y empezó a estudiar a través de esto. Y una de las cosas que está estadísticamente demostrada es que la expectativa que tienen los
los pacientes sobre sí mismos y sobre la terapia y el doctor que la está llevando, la confianza que tiene en esa posibilidad de recuperación cambia drásticamente la recuperación de los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque se potencia el sistema autoinmune, que es el que al final nos ayuda a nuestras defensas, a recuperarnos de situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Esto está demostradísimo, ¿vale? Cuando hablamos de Diels o cuando hablamos de Joe Dispenza, del que os hablaré ahora un poco, parece que estamos hablando como de algo muy New Age, ¿no? Y que parece que vamos más del lado de pseudociencia, etcétera, etcétera. Pero en el fondo esto hace mucho tiempo que se sabe, es el sistema, cómo se coordinan los sistemas nerviosos, autoinmune, etcétera, etcétera, en nuestro cuerpo, y es a través de hormonas, son neurotransmisores. La adrenalina hace que nuestro cuerpo cambie cuando nos sentimos en peligro. Diferentes neuronas nos están ayudando a establecer vínculos afectivos, a mejorar nuestro sistema autoinmune, a disparar el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿no? Para recuperarnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tiene una explicación muy clara y ya se sabe. Lo que pasa es que normalmente se trabaja sobre todo a nivel negativo. Está muy demostrado que las personas deprimidas tienen el sistema autoinmune por los suelos, ¿no? Bien, Dispenza y Diels sobre todo han trabajado también en positivo, ¿no? Las creencias positivas acerca de la posibilidad de recuperación cuando una persona está enferma ayudan al sistema autoinmune, pero también la propia existencia de creencias positivas acerca de uno mismo, de su autocapacidad para vivir en el mundo, ayudan a que el sistema autoinmune esté siempre arriba y generar menos problemas, ¿no? Esto es lo que Joe Dispenza habla también en el libro El placebo eres tú, porque el efecto placebo es una cosa que se ha despreciado mucho, ¿no? Esto no le hagas caso, es un placebo, es el que se está autoengañando. Vale, pero si nos estamos autoengañando, ¿no? Si yo tengo un dolor de cabeza y alguien me da una pastilla y yo pienso que es un ibuprofeno y resulta que es azúcar, ¿no? Y me la tomo y mi dolor de cabeza se va, la conclusión a la que podríamos llegar son dos, ¿no? Esa negativa, ¿no? De que esto es mentira, yo me autoengaño, etcétera, etcétera. Y, ojo, mi mente ha sido capaz de parar mi dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué no nos centramos en eso? Es decir, el efecto placebo nos está diciendo algo muy importante. No nos centremos en la pastilla, que es mentira. Centrémonos en la capacidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de generar cambio real en nuestro físico, ¿no? Esto me parece apasionante y normalmente es algo que se desprecia de forma muy radical. Y aquí estamos hablando de creencias también, ¿no? Cuando yo creo que soy capaz de recuperarme, que me merezco recuperarme y que es posible recuperarme, tengo más posibilidades de ello. Esto, por cierto, se llama el proceso PCM, ¿no? Para evaluar la fortaleza de una creencia, podemos evaluar si creemos que es posible que algo suceda, ¿no? Y de hecho esto es un ejemplo que también pone mucho Tad James, ¿no? Antes de que se superara un récord de los 100 metros en X segundos, nadie más lo había pasado. Una vez un deportista lo supera, resulta que vienen de seguido diferentes récords que van cayendo. ¿Por qué? Porque la gente se puede esforzar al 100% sabiendo que es posible superar ese límite. Si tú crees que es un límite humano y que nunca se va a sobrepasar, no le dedicas las mismas energías, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que sea posible. Lo segundo es que sea posible para ti, es decir, que tú seas capaz de hacerlo, ¿no? Mucha gente dice, sí, yo sé que es posible ser feliz, pero para mí eso no ha sido así. Entonces están diciendo, todo el mundo es capaz de ser feliz, pero yo no. Y fíjate que eso, a nivel lógico, es muy incoherente. ¿Qué tienes de diferente tú, no? Pero las creencias funcionan así, son mucho más emocionales que lógicas. Pero existen, ¿no? Y seguro que esto lo habéis oído todo el mundo. Yo sé que sí, es fácil tener un estado de ánimo más... yo veo que todo el mundo es feliz y que yo no debo ser capaz, ¿no? Por lo tanto, esto es lo siguiente. Es posible, yo soy capaz, y además hay otra parte, la M, que nos habla de el merecimiento. Es posible, yo soy capaz, pero en el fondo siento que no me lo merezco. Y cuando hablamos en eso, os sorprendería cuánta gente duda de las creencias positivas en la parte del merecimiento. Tenemos muchas veces un nivel de autocastigo muy, muy alto en este sentido. Muy bien, así que hemos hablado de
cómo se generan las creencias, ¿no? Esta mente como un científico que propone teorías, que a veces las comprueba, no siempre las comprueba, pero intenta generar normas de comportamiento, como el bebé con el horno. Hemos hablado de cómo afecta también a nuestra salud con Robert Dills, hemos hablado de Joe Dispenza, el efecto placebo, y hemos hablado del proceso PCM sobre la posibilidad, la capacidad y el merecimiento. Espero que ahora tengáis una idea más clara, ¿no?, de cómo funcionan las creencias. Vamos a ver un poco a nivel más práctico, ¿qué podemos hacer con las creencias? Muy bien, lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿cómo sé qué creencias tengo? Esto es una cosa que a mí me sucedió también en mi primera formación en programación neurolingüística. Cuando hablábamos de técnicas para cambiar creencias, yo aprendí a usar las técnicas, podía cambiar creencias, pero me iba con la duda de, ¿y yo en qué creo? ¿No? ¿En qué creo? Y en final las preguntas son un poco parecidas a las de los valores. Si os acordáis, hablábamos de valores contextuales y valores más centrales o más generales, ¿no? Es decir, qué es importante para mí en el trabajo, qué es importante para mí como Pau, ¿no?, como Pau Cardona. Al final las creencias pueden ser también, están en todas partes, cubren todo el mapa, porque ya decimos que su función es reducir la incertidumbre, por lo tanto intentan evitar el vacío siempre, ¿no?, de información. Y las creencias pueden ser acerca de mí mismo, ¿no? ¿Qué creo de mí mismo? Y ya os dije también que muchos autores en programación neurolingüística hablan de que la identidad al final no deja de ser un conjunto de creencias sobre mí mismo, ¿no? Es decir, yo, Pau, pues puedo pensar de mí mismo que soy un tío divertido, ¿no? Pero ¿cómo lo sé? ¿No? Yo tengo días que sí y tengo días que no, ¿no? Si le preguntáis a mi pareja, a lo mejor os dirá, bueno, Pau lo que es un pesado. Dice, bueno, otras personas dirán, Pau es divertidísimo, y otras personas os dirán, Pau es un aburrido de la vida. ¿Cómo llego yo a una conclusión o a tomar una decisión sobre una creencia de que Pau es una cosa o la otra? Porque elijo aquellas situaciones que responden al relato que yo ya me he contado. Si yo he decidido que soy divertido, seguramente me acordaré solo de las veces en las que todo el mundo se ha reído porque he dicho alguna cosa, ¿no? Y así vamos creando, también vamos solidificando ese tipo de creencias en círculos viciosos o círculos virtuosos, que dice Joe Dispenza también, ¿no? Si yo creo que soy divertido y me acerco a un grupo de personas, voy a tener más confianza para venir y decir algo con seguridad y seguramente tendré más posibilidades de que parezca divertido. Como veo que funciona, creo que para la próxima vez ya tengo demostraciones empíricas de que soy divertido y la próxima vez aún voy a ir con más seguridad. Y eso se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? Un círculo de seguridad. Fijaos que lo mismo podría pasar con una creencia de lo que consideraríamos limitante. Es decir, yo creo que soy una persona patosa socialmente, me acerco a un grupo de personas y voy a ir como nervioso porque creo que no soy capaz. Y entonces, seguramente, mi intervención no será tan buena. Tendré una experiencia que ha validado mi creencia y la próxima vez que vaya aún estaré más nervioso. Es decir, confirmamos aquello que ya pensamos o que ya hemos decidido, ¿no? Caemos en un sesgo de autoconfirmación muchas veces con las creencias. No es ni más cierto ni más falso una cosa o la otra. Yo no soy al 100% divertido como no soy al 100% aburrido. Pero como mi sentido de identidad necesita tener una definición acerca de esto, yo tomo una decisión y vivo de acorde a ella. Y lo que sí es cierto es que es más útil una cosa que la otra. Es más útil pensar que yo soy una persona socialmente válida, divertida, etcétera, etcétera, que no pensar que soy un desastre, porque me ayuda a moverme mejor por el mundo. Ahí es cuando hablamos de creencias limitantes o empoderantes, pero tenemos que tener en cuenta que ninguna de las dos son absolutamente ciertas, son el constructo que nosotros hemos hecho de la realidad.